Hola familia, ¿qué tal te va? Espero te encuentres muy bien. Qué bueno que te conectas para seguir estudiando el libro del profeta Abdías. Al ver, por ejemplo, a niños en la calle, no sé si tú sientes compasión, pero al mismo tiempo sientes coraje, impotencia, porque la riqueza solamente la obtienen y la retienen los ricos muchas veces. Y no hay esa equidad. No sé si también sientes impotencia al ver cuando en un tribunal una persona que es condenada o es acusada injustamente, se le hace un juicio inapropiado o injusto, donde el que verdaderamente es culpable soborna al juez para que él a su vez sentencie al que es inocente. O cuando en el trabajo eh, no se le paga lo justo al empleado, al trabajador, al obrero. Todo ese tipo de injusticias Dios las ve. Debemos nosotros de recordar, familia, que tenemos un Dios que es justo. El tema de esta ocasión es: Dios es un justo juez. Y hoy aprenderemos cómo Dios le da a cada quien su merecido. Y eso a nosotros como cristianos nos debe dar confianza y nos debe de llevar a poner en las manos de nuestro Dios todo este tipo de circunstancias que vemos y que a veces nosotros experimentamos, donde muchas veces vemos la injusticia, pero también somos víctimas de la injusticia. Nosotros debemos de poner todo esto en las manos de Dios, pero si nosotros somos los injustos, nosotros debemos temer, familia, y nosotros debemos corregir. No vaya a ser que nos suceda lo que le sucedió a Edom. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias porque eres justo, Señor, y impartes tu justicia con imparcialidad, Señor. Tú das a cada quien su merecido. Gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo ha recibido el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Y en Él ahora nosotros somos justos y podemos acercarnos a ti, un Dios justo, santo, perfecto. Pero también en Jesucristo nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vivir siendo justos como tú eres justo, Señor, y siendo compasivos y siendo misericordiosos también, Señor, con las personas que requieren de misericordia, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Así que, Padre, nos ponemos en este tiempo en tus manos para que tú nos guíes y para que podamos parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame a leer, familia, el versículo número 15. Dice así la palabra de Dios: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dice en el principio del versículo 15, porque cercano está el día de Jehová. Aquí Abdías, como igual lo han hecho los profetas que hemos estudiado, hablan de el día de Jehová. Pero aquí él habla que está cercano. Ahora, ¿qué es el día de Jehová? El día de Jehová es una referencia en el Antiguo Testamento que nos enseña que el Señor juzga al hombre. El día de Jehová también es una advertencia para todos, familia. Habla que un día nosotros rendiremos cuentas a Dios. Recordemos que
la advertencia de juicio y de un juicio cercano está siendo anunciada a Edom, una nación gentil. Entonces, nada de diferencia existe entre él y nosotros, solamente que hemos creído en Jesucristo, pero también nosotros somos gentiles, también nosotros no somos judíos. Y si Dios juzga a Edom, ¿por qué no nos ha de juzgar a nosotros? Si nosotros somos injustos, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos, en los recursos, en las fuerzas, en aquello que nos genera seguridad. Debemos recordar, familia, que estamos hablando de una nación que es soberbia, que es engreída, que se ha enaltecido. Por eso es que ellos se han atrevido a burlarse, y no solo a eso, sino a aprovechar que la nación de Israel está debilitada. Cuando ellos han sido invadidos, ellos aprovechan esta situación, estas circunstancias de la nación de Judá para saquearlos, para entregarlos a los reinos invasores, aún para matarlos. Y peor aún, se burlan. Por eso es que la semana pasada aprendimos que Dios les decía, no debiste ni haber visto siquiera. ¿Por qué? Porque a veces vemos, pero no actuamos. Es mal, o Dios ve mal eso, que nosotros estamos de espectadores ante una tragedia y no actuamos para poder ayudar. Y peor aún, vemos y hasta nos alegramos. No importa si es tu enemigo, no importa si esa persona a la que le está viniendo o la que está experimentando una situación difícil te ha hecho daño. Dios nos enseña que tenemos que aún ayudarles. Y citamos diferentes versículos, familia. Ahora, en este contexto, Dios trae juicio a esta nación por aprovecharse de esta situación de Israel, pero también por ser una nación arrogante, engreída, soberbia. Entonces Dios dice que cercano está el día de Jehová. Pero aquí hace algo o menciona algo interesante. Dice sobre todas las naciones. Es decir, que Dios va a juzgar a todos los hombres, a todas las mujeres. Dios va a juzgar a todas las personas, familia. Cercano está el día de Jehová. Un día sucederá este momento en que Dios juzgue a toda la humanidad. Bueno, estamos hablando en este caso de la nación de Edom, pero nosotros debemos de aprender de esto. Si Dios trajo un juicio a una nación tanto que hizo traer su recompensa sobre su cabeza, ¿por qué a nosotros no nos podrá suceder lo mismo si estamos siguiendo los pasos de Edom? Acompáñame a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 13, versículo 11, que dice así: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Debemos de ser humildes, familia. Debemos de ser sencillos. Debemos de ser dependientes todo el tiempo de Dios. ¿Y cómo nosotros mostramos esa dependencia, esa humildad? No confiando en nuestros propios razonamientos, no confiando en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios, sino poniendo nuestra confianza en Dios, creyendo y practicando todo lo que Él nos manda y nos enseña. También quiero que me acompañes a leer lo que dice Isaías en el capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice así la palabra de Dios: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque
Día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre toda enaltación y será, sobre todo enaltecido y será abatido. Una vez más, si tú no estás caminando en pos de lo que Dios te pide que hagas, estás siendo enaltecido, estás siendo soberbio y lo único que vas a experimentar es la humillación y es el abatimiento. Y si esto sucede antes del día de Jehová, qué padre, porque Dios te está llamando a Él, te está permitiendo situaciones difíciles en tu vida o Él te las está trayendo para que tú te humilles, es decir, te bajes y reconozcas que no tienes nada, que no eres nada, que no puedes hacer nada sin Dios. Recordemos que este pecado del orgullo es el que tuvo Satanás antes de ser arrojado, antes de ser expulsado del cielo, por querer poner también su trono al lado del de Dios y recibir también esa gloria, creyéndose que él era o podía ser como Dios. Nosotros no somos nada sin Dios, familia. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Jesucristo lo dijo, que si nosotros estamos separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros tenemos que ser de esas ramas que están pegadas a la vid para que podamos echar o dar fruto. Si no, no podemos dar nada. Y todas las obras que nosotros podamos lograr en nuestras fuerzas, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, son paja, son tamo. Dice el día que nuestras obras sean probadas, van a ser probadas por fuego. Y nuestras obras tienen que ser de piedras preciosas o metales como el oro. Entonces, cuidado, familia. Entonces vemos que Dios es un justo juez. Y esto lo vemos también en este mismo versículo 15, porque dice, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Vuelvo a recalcar, como tú hiciste se hará contigo. O sea, Dios es un juez justo. Como tú hiciste, así se te hará. Lo que tú sembraste, eso mismo cosechará. Como tú trataste, así se te va a tratar. Familia, solamente en este mundo encontramos injusticia, pero en Dios no. Dios es justo. A veces creemos que podemos burlarnos de Dios. Eso si nosotros estamos pecando. Ahora, si tú eres una persona que estás consagrando tu vida a Dios, que cada día procuras el mantenerte en santidad, el ser más como Dios, el obedecer a Dios, y la gente se pasa de lanza contigo, también sé como Dios, sé justa, en el sentido de que tienes que aplicar misericordia como Él es misericordioso contigo. Vamos a leer el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Aquí es donde quiero hacer énfasis, como un versículo paralelo a lo que acabamos de leer del profeta Abdías, en que como tú hiciste, se te hará contigo. Y aquí Dios nos está diciendo en otro libro de otro profeta, y no tendrá por inocente al culpable. Así que no creas que aunque tú hagas mal, aunque tú trates mal, aunque tú pienses mal, aunque tú hables mal, Dios va a decir, tranquilo hijo, no pasa nada. Tú mataste, pero ¿sabes qué? Para mí tú eres inocente. Ojo, estoy hablando si no hay arrepentimiento en tu corazón. Tú mentiste, no importa, no vienen consecuencias sobre ti.
Tú robaste, a ti no te van a robar. Esto es lo que se vive en los tribunales en el mundo, familia. Aquí el narcotráfico hace de sus estragos y llegan los abogados de estos hombres, sobornan a las personas que son las encargadas de impartir justicia y los declaran inocentes o ven la manera de armar sus estrategias. Desconozco el ámbito legal, familia, pero lo vemos en las noticias. Los ladrones los atrapan unas cuantas horas, unos cuantos días y los sueltan, los liberan. Y los víctimas de ese robo, de ese abuso, de esa violación, de ese asesinato, sufriendo, marchando por las calles porque quieren justicia. Los violadores libres. Y los que pagan las consecuencias son los niños, los bebés que están en el vientre de las madres. Muchas veces son abortados. Injusticia. Pero Dios es un Dios justo. Pero dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Tú dirás, pero ¿por qué todavía este tipo de personas caminan por nuestras calles? Porque Dios es bueno, como acabamos de leer, porque también es un Dios tardo para la ira y grande en poder. Él tiene el poder para tener la paciencia, tanto que nos permitió a ti y a mí el poder llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su perdón, de su amor y ser salvos. Dios desea que todos se salven, aún estos hombres, este tipo de personas que a veces a nosotros nos enfada. ¿Te imaginas en el corazón de Dios qué sucede? Por eso es el día de Jehová. Y en otros libros o en otras partes de la Biblia se menciona como el día de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque también Dios no está contento con esta situación, pero la dureza del hombre, su egoísmo, su arrogancia no le permite ver más allá más que su propio placer, su propio beneficio, su propia felicidad, fama, poder, riqueza. Si para ser rico tienes que asesinar, tienes que mentir, tienes que corromper las leyes, a los líderes, a los jueces, no importa. Si por obtener un momento de placer tienes que encerrarte en tu cuarto y ver pornografía, no importa, dices. Al fin Dios es bueno, es bien chido, me va a perdonar. Por un momento de placer muchas familias se destruyen y las consecuencias los pagan los hijos. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere hacer su voluntad, quiere seguir sus deseos, quiere seguir sus planes, sus placeres, sus sueños, quiere seguir su felicidad. Y hacen a un lado lo que Dios enseña y que es mucho por 1000 veces más conveniente para nosotros y que nos llevan a la eternidad con Dios. Dice, aquí también podemos ver en este mismo versículo que el pecado tiene su retribución, es decir, su pago, su recompensa. Es sinónimo de retribución, familia. ¿Y qué es recompensa o retribución? Pues recibir lo merecido por las obras. Tú trabajas y recibes tu pago por lo que hayas hecho. Si tú estás invirtiendo en la carne, en el pecado, en tu arrogancia, en tu vanidad, en tu egoísmo, vas a recibir el pago. Si tú estás invirtiendo en el reino, en su justicia, estás llevando su palabra, estás leyendo su palabra, estás estudiándola, estás orando, estás guardándote como dice su palabra, estás al pendiente de las necesidades también de otros, estás sembrando en el Espíritu. ¿Y qué vas a cosechar? Vida eterna.
Quiero que me acompañes a leer Isaías capítulo 3, versículo 11. Y esto hablando de que hay retribución del pecado. Dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Familia, estos libros de los profetas menores, si tú has notado, todo el tiempo nos están hablando de juicio, de juicio y de juicio. No sé si tú lo has notado, al menos en lo personal, al estarlo estudiando para poder también compartírselos, familia. Lo único que me lleva a ver, aparte de que Dios es misericordioso, de que Dios es bueno, es que Dios es justo. Pero puedo ahora valorar más la gracia que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es tan justo, tan perfecto, que como Él no tolera el pecado y como tenía que recibir su pago el pecado, y que es la muerte, pero como nos ama tanto, tuvo que enviar a su único Hijo, Jesucristo, para que Él recibiera tu castigo y mi castigo, la paga por tu arrogancia, por mi arrogancia, por tu pecado, por el mío. Ponle el nombre o los nombres que quieras, porque hemos cometido muchísimos pecados. Entonces Dios realmente nos ama demasiado que dice, sí tengo que darle su retribución de vida a los pecados, en este caso de Gerardo. Pero me ama tanto que envió a su único Hijo, a Jesucristo, a recibir mi castigo para que yo pudiera ver la muestra de su inmenso amor y yo decidiera creer en Él, aceptar su sacrificio, poner mi confianza plena en Él, para que no solamente Él haya muerto por mis pecados, sino que ahora yo pueda disfrutar de poder estar en la presencia de un Dios justo y santo. Y solo esto era posible por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mediador y Él es el que ha venido a traer paz entre el hombre y Dios. Y lo más hermoso, familia, que es para darnos vida eterna. Para que un día tú y yo, si buscamos someternos a Dios, podamos estar en su presencia por la eternidad. Así que, familia, no menospreciemos el amor de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco nos engañemos y creamos que podemos burlarnos de Dios. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hablando de que los pecados o el pecado que nosotros cometamos tiene su propia retribución. Entonces no nos engañemos, familia. Y si tú has estado engañado hasta este momento y cegado por la mentira de Satanás, o tú por tu propia voluntad has estado escuchando y obedeciendo las mentiras del diablo, rechaza esto y haz caso a la verdad. Y Dios te da la oportunidad de que puedas vivir y experimentar su perdón si tú te arrepientes de corazón, en el nombre de Jesús. Leamos el versículo 16, familia. Dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán
y serán como si no hubieran sido. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Cuando la nación de Judá estaba siendo saqueada, destruida, estos de Edom, esta nación, estaban bebiendo, viendo, celebrando. Esto es una muestra de burla, de indiferencia, es más, hasta de alegría de que los de Judá estaban siendo destruidos. Por eso es que Dios les dice, de la misma manera que ustedes bebieron en mi santo monte, ahora beberán, pero continuamente todas las naciones beberán. Es decir, ustedes se burlaron, ustedes se alegraron, en lugar de defender a sus hermanos, ustedes celebraban que les estuviera yendo mal. Ahora las demás naciones van a hacer lo mismo. Se van a alegrar de que a ustedes les esté yendo mal, de que estén siendo destruidas. Pero lo curioso aquí es que dice, y serán como si no hubieran sido. Es decir, ¿qué pasó en el año 70 después de Cristo? A partir de esa fecha no se sabe nada de los edomitas. Sucedió que es como si no hubieran existido, familia. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 35, versículo 15, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que soy Jehová. Esto nos habla a nosotros, familia, que no nos vamos a salir con la nuestra si nosotros estamos siendo gandallas, si nosotros estamos siendo rencorosos, si nosotros nos estamos vengando o si nosotros simplemente hallamos placer en que nuestro enemigo le esté yendo mal. Tenemos que tener la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto voy a concluir, familia. ¿Cuál fue, cuál es y qué es lo que Dios pide de nosotros? Quiero que me acompañes a leer el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y lo podemos comprobar, ¿verdad, familia? Con lo que estamos estudiando, con los versículos que también hemos citado, podemos ver que Dios es el único que puede juzgar, porque Él es justo. Él es justo. Nadie juzga mejor que Él. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? No vengarnos, no desquitarnos, mucho menos burlarnos. Tenemos que dejar lugar a que Dios juzgue. ¿Qué nos pide a nosotros Dios? Que los amemos, que oremos por ellos, que los bendigamos. Esto en el caso de que tú estés siguiendo los mandamientos de Dios. Pero si tú eres la persona que está siendo abusiva, que está siendo arrogante, que eres la vengativa, Dios te llama a que te arrepientas, porque si no vas a recibir la retribución de tu pecado, familia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos por medio de lo que tú has hecho con otras naciones, no solamente con Edom, aún con la nación de Israel, con la nación de Judá, Señor. Tú has traído la retribución a su pecado. La diferencia es que con Israel tú has permitido que permanezca, Señor. Pero gracias, Dios, también con nosotros, o por la misericordia con nosotros, porque también a pesar de nuestra actitud, muchas veces de nuestra condición de arrogancia, tú también permites que todavía existamos, Señor, con la única finalidad de que volteemos a ti, nos humillemos, reconozcamos que te hemos ofendido, Señor, pero también reconozcamos que te necesitamos, Señor.
y podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.